Entonces, estas webinars se enmarcan dentro de de los webinars de Discutiendo la Política de Inteligencia Artificial. Primero vamos a tener que es una serie nuevamente de 3 webinars. Ya tuvimos anteriormente una serie de 3 webinars, los cuales fueron bastante exitosos, y con hartas personas viéndolo, así que ojalá puedan seguir compartiéndolo. El primero está relacionado, que es el que vamos a tener hoy, con inteligencia artificial, capacitación y reconversión para los nuevos tiempos, y las próximas 2 semanas serán relacionados a inteligencia artificial verde y expedición Tara Magallanes para analizar la relación entre biodiversidad y clima, y finalmente, para terminar esta tanda de webinars, la opción de inteligencia artificial en la industria chilena. Bueno, algunas consideraciones previas desde el Ministerio. Ahora les habla Carlos Ávila del equipo Futuro. José Antonio Gurí del equipo Futuro les va a presentar la política próximamente. Y necesitamos hacer algunas consideraciones previas. Están personas del Ministerio moderando y ordenarán las preguntas y comentarios que hayan. Hay 2 opciones para hacerlo. La preferencia está en que levanten la mano a través de la plataforma Zoom, como aparece a mano derecha de su pantalla, y así cuando sea su turno, esto se va ordenando, nosotros le vamos dando la palabra, le habilitamos el micrófono, y así ustedes pueden hacer sus preguntas a los expositores o a la persona del Ministerio de Ciencia. La opción 2 también es que nos envíen comentarios por el chat, y de esa manera nosotros podemos ir agrupando y transmitir las ideas para que sean discutidas durante el webinar. Y también estas personas del Ministerio van a estar monitoreando para evitar los bombings lo más posible. De cualquier interrupción les pedimos disculpas al respecto. Los webinars también es importante dejar en claro que son grabados, por lo tanto pueden volver a revisarlos en la página que les vamos a dejar en el chat de la política de inteligencia artificial. La agenda de hoy es primero una presentación sobre la política de inteligencia artificial, luego de 6:15 a 6:30 vamos a tener la presentación de Virginia Leiva. Luego de 6:30 a 6:15 la presentación de Matías Hoyle, y finalmente hasta las 7:30 una conversación abierta. Virginia Leiva, quien va a presentar luego de la presentación de la política de inteligencia artificial, es fundadora de Calais 6, una fundación que busca mejorar la empleabilidad de las personas que no han tenido acceso a estudios superiores en una de las áreas de mayor desarrollo en el futuro, como es la inteligencia artificial. Y luego presentará Matías Foyle, que es Country Director de Laboratorio Chile, y él cuenta con más de 5 años de experiencia laboral en el sector social, público y emprendimiento, y como fundador de una startup llamada Formando Chile, asociada al mundo de la educación. También es cofundador de Aula Digital, y cree en el poder transformacional de la tecnología, la importancia de una cultura organizacional sólida para generar cambios que perduren en el tiempo. Sin más, ahora comenzamos con la presentación de José Antonio Gurí, el coordinador de la política de inteligencia artificial. Los dejo con él. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse nuevamente, a los que ya habían estado por acá. Probablemente les parezca conocida la presentación ya a algunos. Esta vez sí corregí la fecha, para los que recuerdan cuando tenía la fecha mala cada vez que partía. Así que muchas gracias por volver a conectarse. Partimos un poco la segunda tanda, que esperamos que se extienda durante todo el proceso de participación que tenemos abierto de la política hasta agosto. Y en este caso vamos a ir cambiando distintos temas, como les mostró Carlos, y alternando, al igual que la vez pasada, entre distintos temas, que espero que sean de interés y que también puedan fomentar la discusión, y que nos sirve también para generar insumos, y poder recoger sus comentarios para la política de inteligencia artificial. Entonces, como a modo introductorio, y esto como para contar un poco sobre la inteligencia artificial y setear un poco el contexto, la inteligencia artificial es un concepto más o menos antiguo, que cumple 64 este año, después de ser acuñado en 1956 en una conferencia en que se juntó un grupo de personas y decidieron llamar esto que se podía hacer como inteligencia artificial a aquellas cosas que si las hiciera una persona requerirían inteligencia, pero las estaba haciendo una máquina. Pero esto ya está en la mente de las personas de hace mucho antes. Y en particular, y en la presentación de hoy día toma más relevancia, uno de los temas que ya le rondaban a las personas hace 100 años era: ¿qué pasa si creamos una máquina que es capaz de reemplazarnos? Y en eso, hace 100 años, Carol Capé, que escribe esta obra de teatro, que es RUR, en la que analiza qué pasaría si creáramos estos androides que son capaces de realizar el trabajo que los humanos realizan, y
cómo podría evolucionar el mundo con estos androides que nos dejarían sin la necesidad de trabajar. Y que los invito a leer porque es bastante interesante y no les voy a contar el final. En ese sentido, como un contexto inicial, nosotros estamos entendiendo la inteligencia artificial de una manera amplia, en el sentido de que es cualquier cosa que de requerir hacerla una persona requeriría inteligencia, pero está hecho por un software, y no necesariamente un hardware, pero un software que es capaz de procesar grandes cantidades de datos, de tomar decisiones hasta cierto punto y de generar un output en base a objetivos que son definidos por la persona que diseñó el sistema de inteligencia artificial. Y esto es una delimitación bastante difusa, principalmente porque hoy día a nivel mundial no existe una definición clara y consensuada de lo que es realmente la inteligencia artificial, en parte porque ha ido cambiando las distintas técnicas que existen y también porque hacia el futuro no nos sabe tampoco cómo va a evolucionar. Pero lo que sí hay una primera delimitación es en lo que es la inteligencia artificial estrecha, que es en el fondo aquello que hace una tarea muy muy bien, pero que no es capaz de traspasar ese conocimiento a otras áreas, como lo es capaz de hacer la inteligencia humana. Y por ahora es la inteligencia artificial estrecha la que ha tenido un gran boom en ese sentido, y lo que es la inteligencia artificial general, que es cuando uno se imagina a Yo Robot o a Terminator o algo así, hoy día a nivel teórico todavía no es posible, no está cerca, entonces la política hoy día se está enfocando en lo que es la inteligencia artificial estrecha. Pero sí, si bien es estrecha en las tareas que es capaz de realizar, es una tecnología que es de propósito general y con la que estamos constantemente en contacto en nuestro día a día. Y en ese sentido urge el que todos seamos conscientes de nuestra relación con la tecnología y en particular con la inteligencia artificial. Y esta tecnología, a partir de los últimos 10, 15 años, por el incremento en la capacidad de cómputo, en la capacidad disponible, la mejora del hardware, entre otros, se estima que va a tener un increíble potencial económico. Este es un ejemplo que es el de Price, que lo que estima es que en los próximos 10 años vamos a tener más de 15 trillones de dólares provenientes de la implementación de inteligencia artificial por distintos motivos, entre ellos la mayor productividad del trabajo, el tiempo que nos vamos a ahorrar haciendo las cosas, la calidad de los productos y la personalización. Pero este gran beneficio que puede traer la inteligencia artificial no necesariamente se va a distribuir de igual forma entre todos los países y va a depender mucho de las políticas y estrategias que se diseñan en cada uno de los países y cómo éstas pueden tratar de adoptar la tecnología. Y lo que estima Price es que hoy en día, dado la situación actual de las cosas, probablemente en gran parte sea capturado por China, por Estados Unidos y por parte más desarrollada de Asia y Europa, dejando en particular Latinoamérica bastante atrás. Sin embargo, nosotros creemos, y también por eso la motivación de hacer una política en esta línea, que con una buena política de ciencia y tecnología y de inteligencia artificial uno puede lograr atraer una mayor cantidad de beneficios, y en particular uno puede mirar acá la inversión en emprendimiento en los distintos lugares, y si bien hay un predominio nuevamente entre Estados Unidos y China, uno puede ver a Israel como un componente importante, y es importante verlo porque Israel, siendo un país pequeño con buenas políticas de ciencia y tecnología, es un ejemplo en temas de ciencia y tecnología. Entonces, eso lo hace ver como que con un buen diseño de política podríamos capturar un mayor porcentaje quizás de los beneficios que se estiman que traerá la inteligencia artificial. Sin embargo, y esto es muy relevante en especial en el tema de hoy, la implementación de los sistemas de inteligencia artificial y su incorporación en nuestras vidas no están exentos de riesgo, y existen una multiplicidad de riesgos, que acá hay un ejemplo de clasificación que hace una publicación del BID, entre los cuales está, por ejemplo, el riesgo a la privacidad de los datos, el riesgo sobre la rebelión de la inteligencia artificial si avanzara a una inteligencia artificial más general, riesgos de ciberseguridad, porque los virus se hacen más inteligentes, así también como los sistemas de defensa, riesgos de sesgo en los algoritmos, por ejemplo, un algoritmo entrenado con un exceso de hombres o un exceso de mujeres puede tomar una mala decisión solo por el sesgo que tenía su base de datos, entre muchos otros. Y en particular un impacto importante es el impacto que va a tener en la automatización. Y este es un tema bastante relevante a propósito de cómo nos vamos a reconvertir y cómo nos vamos a capacitar en el mundo de hoy con las nuevas tecnologías. Y por ejemplo, en esta publicación se estima que Chile, y esta es una publicación del BID, podría tener un 35,8% de riesgo de automatización. Eso quiere decir que alrededor de un tercio de los trabajos podrían ser reemplazados por máquinas. Pero sin embargo, la automatización se ve de distintas formas y se ha estudiado en distintas maneras, hay distintos índices que van desde un 15% hasta un
50% o superior a un 50% en el caso de Chile, por ejemplo, y esto depende mucho de cómo se mide. Y yo puedo pensar en medir la automatización en términos de tarea, entonces en ese caso, más que reemplazar un empleo, lo que hace es transformar los empleos y reemplaza las tareas que hacemos. Y ahí solo va a reemplazar aquellos empleos que tienen muchas tareas muy rutinarias, y en ese caso sí corren un riesgo. Y estos son estudios que, por ejemplo, hace hizo Clape sobre la realidad chilena, y en ese caso detecta que los empleos en alto riesgo por su gran cantidad de tareas era solo de un 17%. Pero lo que sí ve es que va a cambiar la naturaleza de los trabajos. Y también se ven en distintas olas de cómo se va a ir desarrollando la tecnología, y por ejemplo en esta figura Price lo que estima es que la primera ola es más o menos parejo en términos de educación el reemplazo, pero que va a ir cambiando a medida que avance la inteligencia artificial. Entonces, la primera ola son estas aplicaciones mucho más específicas que ya vemos al día de hoy, pero esto podría evolucionar a sistemas de inteligencia artificial cada vez más complejos, como son los vehículos autónomos, que son sistemas que tienen que contemplar múltiples cosas y podrían remover mercados completos. Y a la derecha se ve lo que uno habla como de los trabajos del futuro, y uno puede ver que hay cierto tipo de trabajos que van a crecer importantemente y otros que van a decrecer en base a las nuevas tecnologías. Y algo que hemos visto además particularmente incentivado durante esta pandemia y que se está volviendo realmente importante, y un poco también para aterrizar un poco el tema a este webinar en concreto, es que la educación y en particular la capacitación y la reconversión está siendo profundamente transformada. Y acá hay solo un ejemplo, por ejemplo, de cómo han crecido los MOOCs, que son estos cursos masivos online durante los últimos 10 años. Y si ven la cantidad de cursos en la imagen de la derecha arriba, se ve que han crecido muy rápidamente. Hoy día hay más de 15.000 cursos disponibles, o casi 15.000, son 14.000 cursos disponibles para poder hacer. Y podemos ver que ya hay millones de estudiantes que están tomando estos cursos, que están teniendo credenciales que son distintas a las credenciales tradicionales, e incluso hay muchas universidades que han avanzado a dar grados como los micromasters o otro tipo, que a través de estas plataformas. Y si miramos también el gráfico de abajo, vemos que un gran componente lo tienen los cursos en tecnología. Por ejemplo, un 20% son cursos enfocados en tecnología, hay un 3% en matemática que está relacionado, hay un 8% en ingeniería. Entonces vemos que hay un gran componente en tecnología y en negocio, en la capacitación que está teniendo las personas a través de estas plataformas. Y estas plataformas no son las únicas metodologías nuevas que se han visto, sino que hay otras como son los bootcamps, de los que probablemente hablarán nuestros invitados, y otras formas que se están viendo de cómo certificamos a las personas en este nuevo mundo con estas nuevas tecnologías. Y en esta línea es importante que nos hagamos cargo como país de tener una política adecuada para poder enfrentar este desafío, y en especial porque vamos tarde con respecto al mundo, y esto es un poco el hemisferio sur, que uno lo ve que va atrasado con respecto a al diseño de política, y en particular en Latinoamérica, si bien México hizo una política en el 2017, esta política no está en implementación después del cambio de gobierno, y en Sudamérica acá estamos desarrollando la nuestra, Colombia está empezando a implementar la suya, que la lanzó recientemente, Brasil está terminando la suya, pero es recién un esfuerzo incipiente de poder tener políticas de inteligencia artificial y efectivamente hacernos cargo de esta tecnología que es de propósito tan general. Y es por esto que el año pasado el presidente nos encargó al ministerio el diseñar una política de inteligencia artificial que se haga cargo, por una parte, de fomentar el desarrollo de la tecnología, de aprovechar sus beneficios, que las personas mejoren su vida a través de la tecnología, pero también que puedan ser parte del debate de cómo nos vamos a relacionar con la tecnología en el futuro. Y esto es sumamente relevante, y el componente de educación en cómo podemos llevar a cabo ese debate es sumamente importante. Y brevemente, esta política, hoy día estamos en una fase de participación abierta, donde estamos con mesas autoconvocadas, todos pueden meterse a la página del ministerio, y a través de la página pueden participar y generar insumos para la política. Estamos con esta serie de webinars en las que esperamos que puedan preguntar y comentar al final también para que conversemos en torno a este tema. Y esto va a extenderse hasta agosto. Y durante el segundo semestre esperamos ya poder tener el borrador de la política para poder lanzarlo a consulta pública y lanzarla para poder empezar a implementar. Y por último, los ejes de la política contemplan principalmente tres cosas, y dentro de esto se desgranan obviamente en varias temáticas. En primer lugar tenemos los factores habilitantes, y estos factores habilitantes dicen especial énfasis con lo que es la educación,
y cómo capacitamos y formamos a las personas en los distintos niveles educacionales. Esto va desde cómo cambia la formación escolar hasta cómo cambia la formación en universidades, en centros de formación técnica, institutos profesionales, y cómo cambia también la educación fuera de estas instituciones en las capacitaciones más cortas y cómo estas pueden ser muchas veces mucho más efectivas en términos de empleabilidad o incluso en términos de el rápido cambio que se genera en este mundo. En segundo, y también dentro de estos factores habilitantes estamos viendo el cómo pueden existir buenos datos para que se puedan generar estos desarrollos, y también cómo puede existir una infraestructura adecuada, que todos podamos tener buena conectividad, acceso a la nube, acceso a capacidad de cómputo, etc. En segundo lugar, estamos viendo el mercado mismo de la inteligencia artificial, toda la oferta que existe, y esto va desde las personas que están desarrollando investigación básica en algoritmos, todos los que hacen transferencia tecnológica, investigación aplicada, y por otro lado todo lo que es la demanda, y que son quienes están implementando en sus empresas la inteligencia artificial, que tienen que adoptar esta nueva tecnología, todos los roces que se pueden generar por eso, etc. Entonces, todo el amplio espectro de cómo hacemos que todos adopten la tecnología de la mejor manera, y también que exista un mercado que proporcione esta tecnología. Y por último está todo lo que es la ética, los aspectos normativos y los impactos sociales y económicos. Y este punto es sumamente relevante, ya que tenemos que ver cómo nos hacemos cargo del impacto que puede tener esta tecnología en distintos aspectos, como, ya les dije varios riesgos, pero en particular ahora en el mercado laboral, y cómo podemos hacer no solo que las personas se reconviertan, sino también acompañarlos en esa reconversión, y cómo podemos diseñar políticas que apunten en esa línea, y esto en una colaboración muy estrecha con el mundo privado. Y así yo termino mi breve presentación. Los dejo desde ya invitados para el próximo martes, antes de darle el paso a los expositores, que vamos a hablar sobre inteligencia artificial y medio ambiente. Y ahí vamos a hablar de tenemos dos expositores. Por una parte, Nayat de INRIA va a hablar sobre la iniciativa de Green AI, que es cómo podemos hacer una inteligencia artificial que es responsable con el medio ambiente. Y también un caso específico de cómo se usa. Alejandro Mas del CMM, Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, va a presentarla cómo están usando inteligencia artificial en una expedición en el Tara Magallanes para analizar la biodiversidad de los océanos y su relación con el clima. Entonces es un caso específico de cómo se puede usar para analizar el cambio climático y el medio ambiente. Y sin más, los dejo ya con nuestros invitados. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Ahora dejamos y te pedimos que le des el mando ya a Virginia para que pueda presentar. Como dije anteriormente, para recordarle, Virginia Leiva es fundadora de Calais 6, que es una fundación que busca mejorar la empleabilidad de las personas que no han tenido acceso a estudios superiores, y lo que va a explicar ahora, y en una de las áreas que es bastante interesante y que tiene mayor desarrollo para el futuro, como es la inteligencia artificial. Virginia, ¿pudiste compartir tu pantalla? Creo que estás muteada, Virginia. Virginia. Virginia, ¿nos escuchas? Creo que estás muteada, por eso no te escuchamos. Ya. Ahí sí, ahí te escuchamos. ¿Me ven o no? Sí, súper bien. Necesitamos poder ver tu presentación. Todavía no se ve la presentación, eso sí. Sí. ¿Ahí sí? Todavía no. Aún no. Pero la estoy compartiendo. ¿No, ahí colocaste compartir pantalla abajo? Sí. Si no, sácala y vuelve a colocarla, tal vez puede ser eso. Ser que le cueste agarrar un poco. Ahí funcionó, ahí la vemos. Ya. Sí, ahí la vemos súper bien. Ahí que coloqué Perfecto. en modo presentación y Ya. perfecto. Súper. Dale, Virginia, Ya. todo tuyo el mando. Ya está puesta estos sistemas nuevos. Oye, 1.000.000 de gracias por la invitación.
José y al Ministerio de Ciencia por tener esta oportunidad de explicar lo que estamos haciendo en la Fundación y todas nuestras motivaciones. Primero quiero contarles por qué nace la Fundación. La Fundación tiene ya 3 años recién y nace por ciertas situaciones que nosotros vimos hace 3 años atrás, y de esas situaciones quiero un poco contarles con una fotografía que tomamos en ese minuto. El contexto de educación en Chile en ese minuto, vimos que el 60% de los jóvenes no entraban a la educación superior. De ese 60%, un 44% no lo hacía por problemas económicos. Eso significa que los chicos que salen de educación media tienen que entrar a trabajar rápidamente porque tienen que ayudar en los ingresos familiares. Por otro lado, nos dimos cuenta que también el ingreso promedio de gente entre enseñanza media y la formación técnica es casi el doble. Esto nos hizo pensar que debemos desarrollar iniciativas que en un corto plazo den a las personas una capacitación y les permita desempeñarse en una área técnica. Por otro lado, lo que hablaba José, que la automatización en ese minuto tenía un riesgo al 17% de eliminar puestos de trabajo. Esto significa, en ese minuto, 1,3 millones de puestos de trabajo que podrían haber sido eliminados por la automatización. Los quintiles que vimos más afectados por esta situación era el quintil 2, 3 y 4, ya que ellos son los que realizan los trabajos más repetitivos y que eran objeto de poder automatizar más rápidamente. Por otro lado, la demanda de los trabajos ligados a IA estaba aumentando rápidamente. Y hasta el 2018 tengo esta curva, yo creo que hasta la fecha la curva es mucho más pronunciada. Por otro lado, la habilidad más requerida en estas plataformas internacionales que contrata talento, que es bien importante, estas son las nuevas plataformas, porque ellos no contratan este talento y no les importa si tiene un título, tampoco importa en dónde tú estás ubicado, solamente se contrata el trabajo. Y en estas plataformas la habilidad que está más requerida es Machine Learning. Aquí también tengo una serie de nuevos perfiles que están apareciendo como nuevos trabajos. Según el informe del Foro Económico Mundial del 2018, el 10%, los 10 principales empleos emergentes, solo 2 no están relacionados con TI. De esta manera, Big Data, inteligencia artificial, automatización o IoT cada vez son más relevantes. Y con este escenario nació la Fundación. Por lo tanto, nosotros definimos la misión como mejorar la empleabilidad de las personas que no han realizado estudios técnicos o superiores en una de las áreas de mayor desarrollo en el futuro. Y la visión era cerrar la brecha social, tecnológica en inteligencia artificial y entregar talento a las compañías. En esta frase que tengo acá, que dice, los iletrados del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Creo que es una frase que es súper relevante hoy en día. Porque nos dice esta frase a quiénes queremos llegar. Nosotros no queremos que este grupo de personas sean iletrados en este siglo XXI. ¿Y por qué? Porque en el grupo de desempleados,
queremos que ellos puedan aprender, puedan aprender en inteligencia artificial. Queremos romper ese mito y romper el mito de que en las empresas puedan contratar a estas personas solamente por sus competencias. Por otro lado, en el área de la reconversión, es el tiempo del aprendizaje hoy en día continuo. Se debe desaprender y reaprender, como decía la frase anterior. Los trabajadores que se desempeñan en estas labores que pueden ser automatizadas, tenemos que prepararlos rápidamente para que puedan encarar el futuro y con mejores puestos de trabajo. Por otro lado, los egresados de enseñanza media o los que se llaman ninis, esta es una gran deuda que tenemos como país, este grupo de personas. Y tenemos que entregarles una formación en un corto tiempo, donde ellos puedan capacitarse y para desempeñarse en un área tecnológica. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos estos programamientos gratuitos en el área de inteligencia artificial. Son 5 meses intensivos, jornada completa, con metodología activa. Todos estos programas están cruzados por un programa de habilidades blandas que después voy a hablar más de ellas porque es muy relevante para nosotros. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a personas mayores de 20 años, ojalá con experiencia laboral, personas sin estudios superiores pero con enseñanza media completa y ingresos que sean menores a 600.000 pesos. Y además, lo más importante es que demuestren compromiso y pasión. Tenemos un proceso de selección que es todo online y finalmente hay una entrevista presencial para ver que realmente tengan ese compromiso las personas, que es lo más importante para nosotros. Aquí tenemos los módulos que enseñamos en la parte técnica. Este es el programa para análisis de datos y ETL, la parte también del módulos técnicos del programa. ¿Y cómo enseñamos? Enseñamos con metodología activa. Eso significa que no hay un profesor, no son clases tradicionales. Es un aprendizaje basado en proyectos. Todo se enseña en base de proyectos. Se les entrega a los alumnos un proyecto con un problema y ellos tienen que solucionarlo. De hecho, los profesores no se llaman profesores, se llaman tutores, porque solamente van guiando al alumno, no les van diciendo ni resolviendo los problemas, ellos lo tienen que resolver. Y eso es muy bonito, porque muchas veces a un mismo problema llegan con soluciones muy distintas, por lo tanto, eso es muy enriquecedor. Y también se hace muchos proyectos en equipo, por lo tanto, para que ellos puedan aprender a trabajar en equipo. Aquí hay otra foto de cómo estamos enseñando. Hay también juegos de mesa, donde se trabajan las habilidades blandas. Y estas son el perfil, las competencias con que salen las personas en Machine Learning para trabajar. Y estas son las competencias con que salen los especialistas de datos y ETL. Y aquí es donde yo me quería detener un poco, que es para mí y para la Fundación la parte más importante, porque creemos que estas son las habilidades verdaderamente del futuro. No hay éxito si la persona no adquiere estas habilidades, porque el futuro va a ser cambiante, y si no tienen estas flexibilidades cognitivas, creatividad, pensamiento y resolución de problemas, la persona no va a poder enfrentar los nuevos cambios. Por el otro lado, también se necesita que estas personas sigan continuamente estudiando. En el área de inteligencia artificial, esto es un primer paso, un paso chiquitito, y tienen que seguir en continuo desarrollo.
También incentivamos mucho el amor al estudio, el deseo de seguir aprendiendo, como digo, y el trabajo bien hecho. De hecho, las encuestas que nosotros hacemos, esta parte es la parte que ellos encuentran que es más relevante en su formación, lo que más valoran. La empleabilidad, por lo tanto, nuestro propósito para lograrlo es que nosotros generamos estos networking con empresas que pasan a ser nuestros aliados y así vamos creando en forma conjunta nuevos puestos de trabajo y con eso vamos haciendo un match con las personas que vamos recibiendo en los programas. De esta manera, todos pueden tener una alternativa de empleabilidad. No se trata de solamente entregar los programas, si no tienen una alternativa de empleo. Nosotros al final nos definimos como un puente entre las personas que necesitan mejorar su empleabilidad y las empresas que necesitan este talento. Nuestro proceso con las empresas, ya como dije, formamos esta alianza. Estas empresas van a visitarnos, conocen a los chicos en los alumnos. Nosotros tenemos un perfil de la organización, hacemos una selección de acuerdo a este perfil y se hace la colocación y hacemos un seguimiento después. Aunque me he referido siempre a las empresas, yo creo que hoy en día el Estado maneja una cantidad enorme de datos que debiera integrarse en este proceso de contratar este nuevo talento o reconvertir a las personas dentro del Estado. En esta nueva normalidad que se llama, mucho se dice que el éxito de las empresas va a estar en la capacitación y la reconversión de sus empleados. Este va a ser el factor de éxito más crítico en esta etapa. ¿Y por qué? Porque la empresa va a intensificar la adopción de nuevas tecnologías dadas las condiciones de la crisis actual. En respuesta a este escenario, nosotros estamos creando programas de reconversión a las empresas. Muchos de estos programas son hechos a la medida, porque entendemos que cada empresa está en una etapa distinta de la digitalización, y por otro lado, requiere condiciones distintas o entrenamientos distintos. Aquí voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo con un programa que le llamamos el 3+2. Este programa 3+2 se trata de que son 3 meses, jornada completa, dejando a la persona con una competencia específica y puede trabajar en ETL y visualización de datos. De esta manera, esta persona puede ya hacer un aporte a la empresa, trabajando mediodía luego, y el mediodía restante terminando su programa en los 2 meses que quedan. Creemos que es bastante novedoso este sistema y es un peso menor para la empresa que no estar reconvirtiendo a una persona 5 meses o 4 meses completamente, full time. Otra cosa también hicimos este 3+2 pensando que algunas empresas pudieran acogerse a la ley de protección al empleo. Entonces los tres primeros meses pudieran estar cubiertos por esta ley y los otros meses pudiera cubrirlo la empresa. De esta manera, en una alianza, pueden reconvertirse las personas en la empresa más rápidamente. Estos son nuestros aliados donde han estado trabajando nuestros alumnos, nuestros egresados. Y quiero ahora entregarles algunas experiencias de empresas y de exalumnos
que son vivenciales y testimoniales. Virginia, ¿le tienen puesto el volumen? Porque no, creo que no están escuchando. No se, No. O sea, ahí como nos dice Ed, hay que compartir el audio, pero lo habíamos probado antes y funcionaba bien. Ahí tú lo estás escuchando en tu computador. ¿No se escucha? No, ¿Se escucha? no, se escucha como muy lejos. ¿Tienes puesto audífono? ¿No se escucha? No, No, no se escucha. no se escucha. Pero si no, tal vez podría explicarnos como lo de los videos, la iniciativa. No te escucho. Nos podría explicar tal vez las iniciativas que están mostrando con los videos, porque no estamos escuchando, no sé qué podría haber pasado. Si no, nos dicen que también lo que puedes hacer es compartir de nuevo la pantalla. Sí, en caso no funcionen, igual podríamos dejar los videos también alojados en la página de MinCiencia, si es que te parece. ¿Qué hacemos? Yo creo que Quizás podemos... esto Dale, como José. que al parecer no está funcionando. Antes había funcionado. José, ¿qué hacemos? Quizás pasemos a Matías y dejamos los videos referenciados junto a la presentación en la página del ministerio. Ahí la gente los puede revisar después. Bueno, Es raro que no se haya escuchado no porque se había escuchó funcionado. nada. No, No, Y cuando lo probamos, ¿sí se escuchó o no, José? sí, pero parece que no está funcionando el compartir el audio. ¿Te parece? Entonces, mejor hacemos esto y dejamos los videos anexados junto con la grabación. Bueno, Y también podemos compartir, si tienes los links de los videos, por el chat que están diciendo, para que la gente los pueda revisar si quiere. ya. sí, ahí no sé si tienes más de la presentación, Virginia, después de los videos, o con eso No, terminaba. eran los dos videos nomás. Ya, perfecto. Entonces, con eso podemos dar término a la presentación y dejamos, como habíamos dicho, los videos, dejamos los links en la página del Ministerio de Ciencia y también si tienen los links los podemos compartir inmediatamente a través del chat. Ahí la audiencia está bien Ya, interesada y hay varias preguntas asociadas que al final de la presentación al final de la siguiente presentación vamos a poder conversar. Así que después de ya. Matías. Déjame ver los links, ¿ya? Súper, y ahí no los mandas por el chat, así que muchas gracias, Virginia. Ahí Ok, vamos a poder conversar con los expositores al final de la presentación de Matías. Así que ahora, ya. por mientras, dejamos a Matías. Matías, si puedes conectar tu pantalla, muchas gracias nuevamente, Virginia, una tremenda ahí fundación, ahí todos estaban preguntando cosas, así que genial. Y ahora, como le he dicho antes, viene Matías, que háblanos, él es Country Director de Laboratorio de Chile y también ha conformado distintas startups, así que feliz de escuchar tu experiencia, te dejamos también el mando, muchas gracias Matías por estar acá con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, José. Y gracias también al Ministerio por la invitación. Estoy feliz de estar acá representando al laboratorio y tratando de compartir algunas de las cosas que hemos aprendido en los últimos años sobre reconversión laboral, capacitación, educación. Así que bueno, les voy a contar un poquito sobre el laboratorio también para que sepan de qué se trata
la labor que hacemos. El propósito del laboratorio es preparar a personas para trabajar y crecer en la era digital. Este es un propósito que lo hemos ido masticando, digiriendo y cambiando durante los años. Por lo tanto, para conocer por qué llegamos a esto y qué es lo que estamos haciendo hoy, me gustaría contarle bien rapidito cómo partió todo. Y Laboratorio, cuando partió, no éramos una organización educacional, sino que éramos una startup de desarrollo de software como cualquier otra, y teníamos un equipo de desarrollo como el que ven ahí. Laboratorio parte en Perú, en Lima, y después de un poquito de tiempo de nacer y de ver crecer a esta startup de desarrollo, nos fuimos dando cuenta de un problema bien recurrente en la industria del desarrollo. Como pueden ver acá en esta foto, esto es una foto de un meetup de Google. Veo que alguien está escribiendo, o solamente mi pantalla. José. Qué extraño, tal vez fue la pantalla. Pero Qué raro. sigue nomás con la presentación. Ya. Sí. Como les mostraba en esta foto, algo que salta a la vista bien rápido es que obviamente está pasando de nuevo. Qué raro. Estos son como los Zoom bombings, asumo, algo así de ser. Qué raro. Pero veamos de nuevo si no vamos a empezar a Voy ver de acá. nuevo. Me acabo de dar cuenta que estaba muteado. En opciones arriba puedes poner que no te puedan anotar la pantalla. Pero eso no lo puedo hacer yo como host. Entonces comparte y le pones que en donde dice annotate, puedes dar la opción de que no se pueda anotar. Gracias por ese tip. Entonces, bueno tenerlo en mente. Puede haber pasado alguna vez. Ahí de nuevo no escriben, pero puedes poner la opción y seguir. ¿En qué parte es la opción? Ahí quedó. Ahí la borré, pero no sé si va a volver a escribir. Bueno. Arriba, en opciones, en el fondo, las opciones de compartir, ¿Ya? puedes poner el que no te pueden anotar. Y borras eso y con eso no pueden anotar más. Sí. Gracias. Ahí sí. Ya, bien rapidito retomo la presentación entonces. Como pueden ver en esta foto, hay muy poca presencia femenina en la industria tecnológica. De hecho, la única que está ahí es nuestra fundadora, que es Mariana, y el resto puros hombres. Y empezamos a investigar y nos fuimos dando cuenta de que esto no fue siempre así. O sea, este estigma, este prejuicio que tenemos en donde la tecnología es un rubro solamente de hombres, hace un par de años, 30 años, no era así. O sea, de hecho, casi el 40% de los graduados de las carreras de ciencia de la computación eran mujeres. ¿Y qué fue pasando en el camino? Que, bueno, salió el computador personal, y con el computador personal empezaron a salir ciertos estereotipos un poco liderados por los medios. Entonces se mostraba al hombre como el trabajador y formal y ocupando los computadores y software, y a la mujer en un plano mucho más secundario, como se ve en esa foto, como súper caricaturesca. Y eso fue haciendo que a poquito como sociedad nos empecemos a ver, o sea, empezamos como a hacer esta sugestión de que las mujeres no están hechas para la programación, cosa que en el laboratorio hemos derribado completamente. Además vimos una oportunidad bien grande en el laboratorio en donde este rubro solamente crece y crece, ¿no es cierto? Como nos comentaba Virginia. De hecho, el BID estima que para el 2025 se van a necesitar más de 1.2 millones de desarrolladores en Latinoamérica. Y hay una brecha de género bien importante. De hecho, aquí en Chile, menos del 5% de los developers son mujeres. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que hay mucho talento femenino que está siendo desperdiciado. En Latinoamérica hay más de casi 40 millones de mujeres que están o bien en informalidad o sin empleo, y en el laboratorio creemos que el talento está distribuido de forma homogénea por toda la región, por ende hay una gran cantidad de talento perdido. Y además, la industria tecnológica, el área TI, nos abre una oportunidad importante, que de a poquito las empresas se están empezando a dar cuenta de que los diplomas no tienen tanto peso, sino que lo que ellos buscan son el desarrollo de habilidades. Muchas empresas, Google, Microsoft, hoy día no se fijan tanto en la universidad de la cual uno egresó, sino que mucho más a aquello que tú dices saber hacer, si es que lo sabes hacer o no. Entonces las habilidades por sobre los diplomas. Entonces, ¿qué hicimos luego de todos estos hallazgos de esta necesidad bien grande, este talento desperdiciado y de esta puerta que nos abría el mundo de la tecnología? Creamos un bootcamp, que es una palabra que tienen los gringos para designar un programa de formación bien corto. En nuestro caso no es tan corto porque dura 6 meses la formación que tenemos con nuestras estudiantes. Pero creamos un bootcamp exclusivo para mujeres,
para mujeres que no hayan tenido contextos educacionales en educación ni tampoco en tecnología. Por lo tanto, las mujeres que acceden a laboratoria son de distintos rubros, carreras, contextos, y luego en 6 meses le entregamos las herramientas tecnológicas para que ellas puedan triunfar en este siglo XXI, ¿no es cierto? Las formamos como programadoras front-end, como diseñadoras UX de experiencia de usuario. Al mismo tiempo también les entregamos las habilidades profesionales que hoy día las empresas están requiriendo, y todo esto en un contexto de aprendizaje ágil, que ya les voy a contar un poco de qué se trata. Y luego este proceso de formación de 6 meses también las acompañamos, tenemos varias empresas aliadas que contratan talento laboratorio constantemente, y las acompañamos en su proceso de colocación laboral. Ellas luego, cuando están recién trabajando, pagan de vuelta el programa, es decir, durante los 6 meses de formación no pagan nada. De hecho, si ellas se gradúan y no encuentran trabajo, tampoco pagan nada en el programa. O sea, la promesa de laboratorio hacia nuestras estudiantes es: tú vas a encontrar una buena carrera en tecnología y luego de eso vas a querer retribuir al programa. Y el salón de clases de laboratoria no se parece para nada al de un colegio o una universidad, le llamamos el salón de clases ágil, porque de hecho no tenemos profesores, no tenemos pizarrones, no tenemos pruebas, no tenemos evaluaciones, no tenemos contenidos, todo eso está en el pasado, y lo que sí tenemos es valorar siempre la autonomía de nuestras estudiantes por sobre el control. Por eso no tenemos evaluaciones ni rankings, sino que creemos que ellas como adultas responsables pueden hacerse dueñas de su proceso de aprendizaje. Por sobre las calificaciones, optamos por el feedback, entregar feedback oportuno de cosas que ellas puedan accionar y de una semana a otra mejorar. Muchas veces las notas que nos entregaron en los colegios o en las universidades no nos decían mucho, solamente que éramos buenos o malos para algo, pero no en dónde podíamos accionar algo. Valorar también la cooperación por sobre la competencia. Este miedo que existía en el colegio de copiar o no copiar, que lo voy a copiar al compañero al lado, el laboratorio no existe. O sea, en nuestra sala de clases, de hecho, invitamos a que nuestros estudiantes copien lo máximo posible y que colaboren entre ellas, que vean código, que lo reutilicen, porque en la tecnología sí se avanza, y valoramos el error como una oportunidad de aprendizaje. O sea, mientras más te caigas, mientras más te equivoques en desarrollo de software, mucho mejor. Y siempre la reflexión que nos lleva a una mejora continua. Entonces, este es un poco nuestro mantra en laboratorio. No creemos en la enseñanza tradicional en donde yo, profesor, te enseño, sino que creemos que los estudiantes tienen que hacerse dueños de ese proceso de aprendizaje, y la frase es un poco: yo, estudiante, aprendo. Y el aprendizaje en laboratorio y en la vida, creemos, es un poco así, como este garabato que le llamamos al laboratorio, donde en un principio es bien desordenado, duro, difícil, doloroso, nos caemos, nos cuesta, nos frustramos, pero de a poquito, en la medida que sigamos iterando e intentándolo, el aprendizaje se va ordenando. Y de hecho, este garabato que les mostré, las estudiantes lo ven constantemente en el laboratorio, en donde tenemos varios proyectos en donde ellas trabajan, algunos en grupo, otros individuales, otros en pareja, y cada nuevo proyecto en laboratorio es un nuevo garabato, es un nuevo desafío de aprendizaje. Pero luego en los 6 meses logran graduarse como programadoras, como diseñadoras UX. Y esto nos ha funcionado en los últimos 5 años, y hay más de 500 compañías que han contratado egresadas de laboratorio, varias de ellas bien conocidas, como las pueden ver en esas fotos, y muchas otras startups, empresas tradicionales, empresas tecnológicas, banca, retail, de todo. Y en este proceso de acercarnos a la empresa y escuchar un poco qué es el talento que ellos necesitan hoy día en el siglo XXI, de a poquito también nos fuimos dando cuenta de que las empresas tienen sus propios dolores internos con respecto al talento que tienen, con respecto a los colaboradores que tienen dentro de sus líneas. Y muchas empresas se sienten un poco así. Y esta es una foto que nosotros mostrábamos antes del COVID. Hoy día ya no es una ola, sino que es un tsunami, ¿no es cierto? Donde hay mucha terminología tecnológica, Big Data, Machine Learning, Internet of Things, inteligencia artificial, en fin, millones de cosas que muchas empresas no las entienden muy bien y siguen haciendo su business as usual, o sea, haciendo los negocios como siempre, sin saber que viene esta ola gigantesca que en cualquier minuto los va a dar vuelta. Entonces, muchas empresas se nos empezaron a acercar diciendo: mira, contraté una egresada de laboratorio, me encantó el mindset que tiene, ese mindset de aprender cosas nuevas, de experimentar, de no tenerle miedo al error, y eso mismo quiero llevarlo a todos los colaboradores de mi empresa. Y obviamente ahí nos dimos cuenta de que no podíamos hacer un bootcamp de 6 meses para todas las personas de una empresa, pero creamos pequeñas píldoras para los liderazgos de las empresas, para los colaboradores, cursos online, en donde se puede hacer como un pequeño
trailer, por así decirlo, de lo que realmente pasa en nuestro bootcamp de 6 meses y poder lograr una transformación digital real dentro de las empresas, donde la transformación digital la entendemos no como la adopción de tecnología, o sea, no es llegar y comprarle iPads a todo el mundo o cambiar por cierto software a todo el mundo dentro de la empresa, sino que por sobre todo es un cambio cultural. Y ese cambio cultural lo vimos todos los días dentro de nuestro bootcamp e intentamos traspasárselo también a las empresas. Entonces armamos estas pequeñas píldoras de cambio de mentalidad, capacidad de aprender, apertura a la experimentación, trabajo en equipo, manejo de incertidumbre, y estos cursos nos han funcionado muy bien también. Entonces nos dimos cuenta que el laboratorio hoy día, 2020, nuestra propuesta de valor es esta: creamos experiencias de aprendizaje que transforman a distintas personas, en un principio a mujeres, ¿no es cierto?, pero hoy día también a colaboradores de miles de empresas. Entonces tenemos por un lado nuestro bootcamp y tenemos por otro lado también estos cursos de entrenamiento corporativo. Y estamos súper orgullosos de cómo nos ha ido en los últimos 5 años, ya estamos con una presencia en varios países de Latinoamérica, hemos formado 1.600 mujeres, en donde el 80% de ellas está trabajando en empresas de tecnología como las que vieron en las diapositivas anteriores, y con un impacto salarial real, donde muchas de ellas triplican sus sueldos, triplican sus ingresos con respecto a lo que ganaban antes de formarse con nosotros. Entonces son empleos reales que le dan oportunidades de independencia económica real a todas esas personas. Y en este programa más dedicado a empresas ya han pasado más de 7.000 personas de distintas compañías, de distintos rubros. Entonces nos hemos dado cuenta del poder de la capacitación y la reconversión, sobre todo en el siglo XXI. Y para pasar al tema de hoy, bien rapidito, ¿cómo sobrevivimos a la automatización que habló José al principio, de las máquinas que de a poquito van tomando cada vez más lugar dentro de las empresas, de las industrias, de cómo de a poco algunas personas están perdiendo sus trabajos porque las máquinas están un poco reemplazándolo? Y quiero hacer un breve repaso histórico de qué es lo que nos ha llevado hasta acá. Y este es un gráfico que me encanta porque muestra el PIB mundial en los últimos más o menos 300 años, y cómo se dispara, ¿no es cierto? Se dispara más o menos en el 1900, y la razón de este crecimiento exponencial se da por ese papelito que viene en la mitad, o sea, pasar desde la economía agrícola a la industrial y luego la economía del crecimiento, se dio en gran parte por un paper que publicó hace un tiempo atrás, que se llama Los principios de la gerencia científica, que lo escribió Frederick Taylor. Y esto es las bases que sienta lo que conocemos como el Taylorismo, es decir, la eficiencia y optimización en las empresas, en las industrias, maximizar los outputs con la cantidad mínima de inputs posible. Y se ve un poco así, ¿no es cierto? Conocemos lo que es el Taylorismo dentro de las empresas. Para optimizar hay que estandarizar. Las personas más o menos actúan como máquinas y hay un gran gerente, pensador, que piensa los procesos y chorrean hacia las personas simplemente ejecutan de la forma más sin pensar posible, por así decirlo. Entonces lo que postula Taylor es: hay que subdividir las tareas y especializar. Hay que hacer el trabajo lo más repetitivo posible, lo más predecible posible, para que la gente no se equivoque. Hay que hacer que los procesos las personas lo obedezcan ciegamente. Y ojalá que las personas no interactúen con otros. O sea, si ven en ese GIF, las personas están muy absortas en lo que están haciendo y no pescando lo que está pasando en su alrededor. No hay nada de colaboración. Acá simplemente son pequeños engranajes en una máquina grande. Y si se dan cuenta, estas bases del Taylorismo son algo que hoy día en el siglo XXI, y lo que hablaba un poco José al principio, hacen muy bien las máquinas, ¿no es cierto? Los computadores. Es decir, los computadores son secos para subdividir tareas y especializar, ¿cierto? Lo hacen muy bien. El trabajo repetitivo lo hacen mucho mejor que nosotros, no se aburren haciéndolo, obedecen ciegamente, y no tienen necesidad de interactuar con otros porque son máquinas. En cambio, los seres humanos, las personas, somos justamente buenos para lo opuesto. Es decir, en vez de subdividir tareas y especializar, somos buenos juntando distintas áreas de saber. Los mejores startups, los mejores emprendimientos que están saliendo hoy día son cuando una persona agarra una industria, la mezcla con otra y sale un producto que nadie sabía que necesitábamos, ¿verdad? Frente a lo repetitivo y predecible, los seres humanos funcionamos mucho mejor frente a lo impredecible. Somos buenos justamente con las cosas que no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo estamos viendo hoy día. Si bien estamos en una crisis que le está pegando muy fuerte a muchas personas, de a poco nos vamos reponiendo y de a poco vamos armando nuestro camino. No obedecemos ciegamente, no nos gusta. De hecho, somos buenos para pensar críticamente, para decir cuando algo no está bien y poder repensar los procesos. Y no somos seres aislados, nos gusta y de hecho nos potenciamos cuando trabajamos en equipo. Por lo tanto,
el taylorismo nos hizo muy bien, ¿no es cierto? Si vemos ese gráfico que le mostré antes, la productividad del mundo creció exponencialmente gracias al taylorismo, pero hoy día tenemos que dar un siguiente paso, ¿no es cierto? Dejar el taylorismo atrás, dejar la estandarización atrás y pasar a las habilidades del siglo XXI. Porque el mundo ya no es el mismo de antes, necesitamos talento para las empresas, necesitamos la opción de nuevas tecnologías, porque es un mundo globalizado que va a alta velocidad. De hecho, la adopción de tecnologías cada vez más rápida. Antes, en adoptar una nueva tecnología, por ejemplo, los refrigeradores, nos demoramos 30, 40 años en que el 80% de la población tenga ese tipo de tecnología. Hoy día, una nueva tecnología como los celulares, nos demoramos menos de 10 años en que el 80% la haya adoptado. Entonces, el mundo, en resumen, se ve así, ¿cierto? Una velocidad vertiginosa, constantes cambios y movimientos muy, muy rápidos. Y para qué decir con lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? O sea, el COVID, esta pandemia mundial, ha remecido bien fuerte las bases de lo que creíamos lo que creíamos como cierto, ¿no es cierto? Como seguro. Y hoy día todo es incierto, nadie sabe qué es lo que va a pasar en una semana más, en un mes más. Esta foto que puse acá de JP Morgan la saqué, esta fresquita, tiene como 1 hora de vida, en donde hace poco el INE sacó la estadística del 9% de desocupación, ¿no es cierto? JP Morgan dice que es casi el 20%, en fin, sea cual sea el porcentaje, muchas personas se están quedando sin trabajo, no solo por la automatización, sino que porque hoy día las empresas están en un proceso de encogerse para luego poder quizás volver a crecer. Entonces, en este contexto de coronavirus, de incertidumbre, el trabajo es cada vez menos de seguir instrucciones. Si estamos formando personas para seguir instrucciones, estamos mal. Y es cada vez más sí de resolver nuevos problemas colaborativamente en un contexto lleno de incertidumbre y cambio. Tenemos que acostumbrarnos a eso porque de eso se trata la forma en que trabajamos y vivimos hoy. Entonces, dejar atrás el taylorismo y la estandarización, porque eso solamente funciona cuando existe certidumbre, donde podemos predecir lo que va a pasar, y hoy día que no sabemos qué es lo que va a pasar, no podemos predecirlo, lo importante es la adaptabilidad. Y bien, y bueno, y para terminar un poco, ¿y qué tiene que ver todo esto con el sector de educación, que es un poco el que represento hoy día desde Laboratoria, los que estamos formando a personas, ya sea en los colegios, las universidades, en la educación no tradicional, como en el caso de nosotros? Y bueno, es que todo está cambiando. De a poquito cada vez son, entre comillas, menos los títulos, los posgrados, las grandes empresas, como comenté antes, ya no miran tanto si es que vienes de tal o cual universidad o si tienes tal o cual título. Hoy día la educación cada vez es más virtual, ¿verdad? Online, asíncrona y síncrona. Como les comentaba, miles de empresas grandes ya no requieren que sus empleados tengan incluso un título universitario. O sea, ya Apple, Google, Facebook, Microsoft están contratando a muchas personas sin títulos universitarios, pero sí con las habilidades que hoy día se requieren para vivir en esta época de incertidumbre, como nuestras egresadas, por ejemplo. Y además, el precio de educarse hoy día cada vez crece más y más y más. Si se ven ahí, si se fijan en los últimos 20, 30 años, el precio del tuition, es decir, de las universidades, de la educación, ha crecido. Y no necesariamente eso conlleva un retorno en mejores trabajos, mejores puestos, porque de lo que tenemos que desarrollar más que contenido son habilidades. Entonces, y ya terminando, esta es una foto de un proyecto de Estados Unidos que me gusta mucho, que se llama el Minerva Project, que es un proyecto educacional que justamente se dio cuenta de que el contenido está en todos lados. Podemos meternos en internet y encontrar el contenido, pero las habilidades que se requieren para el siglo XXI no necesariamente las estamos formando dentro de nuestros colegios, universidades o institutos. Por un lado, claro, están las habilidades fundacionales, que le llaman, que es la literatura, los números, la ciencia, la física, las habilidades computacionales, pero también y por sobre todo las competencias no duras, por así decirlo, sino que el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración. Y por otro lado, cualidades de la personalidad: curiosidad, iniciativa, persistencia, adaptabilidad, liderazgo, y este awareness como cultural y social. Entonces, simplemente quería terminar como con ese llamado a que la forma de capear esta incertidumbre, la forma de capear la incertidumbre que nos presenta la automatización, el COVID y muchas otras cosas, es justamente haciendo un tránsito hacia modelos educacionales que abracen este desarrollo de habilidades de habilidades profesionales, por así decirlo, habilidades blandas por sobre las habilidades técnicas, que eso sin duda que también los tenemos que enseñar, pero son secundarias a las habilidades profesionales. Entonces,
no podemos estar tratando de prepararnos para el futuro haciendo lo que hacíamos en el pasado. La invitación es justamente a hacer un tránsito a las habilidades del siglo XXI. Así que muchas gracias por escucharme, y ahí está mi correo por si alguien quiere profundizar en algún tema. Bueno, Matías, te agradecemos mucho la presentación. Ahí vamos a hacer un punto, sí que no podemos dejar de pasar. Lamentablemente tuvimos a alguien o varias personas molestando. Esas son actitudes que no vamos a tolerar. Nos decían por ahí como consejo que cerráramos la sesión a códigos y claves. Lo que hemos intentado hacer, como explicaba José Antonio, con esta política, que sea participativa, que sea una política que al final todos van a ser parte de ella, todos son parte de la inteligencia artificial hoy en día, y es algo que tiene que estar abierto a todos. Entonces tuvimos que bloquear en algún momento la reunión, pedimos disculpas por eso si es que alguien ahora se conectó y no tenía acceso antes, pero esperamos que esto no se vuelva a repetir y siempre estemos dentro de un ambiente de respeto, colaboración, y un poco lo que esperamos también por parte de quienes son los presentadores y quienes son los invitados y participantes. Y agradecemos mucho la paciencia también de Matías. Muchas gracias. No hay problema, Carlos, gracias. No hay problema. Muchas gracias. Y ahora pasamos a la sección de comentarios. Entonces, las primeras preguntas iban dirigidas a Virginia, un poco de cómo funcionaba cada Ley 6. Preguntaban cómo se manejan ahora con la pandemia, si ahora son todos los cursos remotos, cuáles son las postulaciones, alumnos aceptados, y que es interesante ver cómo en pocos meses estas personas quedan muy bien preparadas. Si nos puedes contar un poco más de eso. Sí, mira, no sé si yo puse los videos que no se pudieron ver en la presentación, que no se escuchaban, los puse en el chat, ojalá que los puedan ver, porque es un testimonio no solo de los alumnos, sino que también de las empresas, de las que tienen a cargo estos alumnos. Creo que es un buen ejemplo de lo que la empresa piensa del programa y de la capacitación que entregamos. Así que ojalá lo puedan ver en el chat que están puestos los dos videos. Respecto a qué estamos haciendo ahora, como dije, estamos enfocados este año 100% en la reconversión en empresa. Vemos que esa es la urgencia hoy en día, de que ojalá las empresas no sigan en este tema de despedir personas, sino que, como dije en la presentación, es bien importante que entiendan que las personas son... Hay dos cosas, se dice que hay dos cosas en una empresa que son muy importantes: los datos y las personas. Yo creo que las personas hay que cuidarlas en la empresa 1000%. Entonces, en vez de despedir y contratar, porque van a tener que contratar nuevas personas, reconvirtamos a esas personas. Van a tener la cultura de la empresa, van a tener la camiseta puesta, o sea, van a tener un negocio. Por lo tanto, este año nosotros estamos enfocados en reconversión, no en los cursos abiertos. Nos viramos solamente este año hacia eso. Los programas para este año sí los cambiamos a una modalidad online. Nosotros antes hacíamos todo presencial, 100%, porque es el target al que nosotros llegamos. Es importante que tengan la persona y la modalidad online. Eso. No sé si me quedó alguna pregunta contestar. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Virginia. Hay otra pregunta asociada más a la presentación. Yo creo que es una pregunta bien general de René Rebolledo, que habla de cómo la IA puede apalancar la situación de crisis que estamos viviendo hoy. Tal vez una pregunta transversal para los tres expositores. Quizás si pueden contestar primero ustedes y después yo les puedo comentar un poco también desde la política. Yo quizás puedo dar una respuesta bien breve. No somos expertos en inteligencia artificial en laboratorio, pero sí tenemos varias de nuestras egresadas que a poquito van creando sus carreras y van llegando a puestos de inteligencia artificial, machine learning y otras cosas. Pero lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial
yo lo veo en un ejemplo bien concreto, cómo puede ser de ayuda a las personas y a reconvertir a las personas. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando hubo toda esta polémica porque en 1980, 90, a Kasparov, que era como el campeón mundial de ajedrez, le ganó un computador, Deep Blue, y estaban todos revolucionados porque pensaban que la inteligencia artificial nos iba a dejar atrás como personas. Y lo que pasó a raíz de esa derrota del ser humano frente a la máquina fue que luego Kasparov empezó a inventar una nueva disciplina del ajedrez, en donde no eran solamente personas o solamente máquinas compitiendo en el ajedrez, sino que eran equipos entre personas y máquinas. Y luego quien venció a Deep Blue, que era este computador que era invencible, fue justamente un equipo entre Kasparov y inteligencia artificial. Y hoy día las personas que son imbatibles en ajedrez no son solo personas, no son solo máquinas, sino que son justamente este mix entre personas muy hábiles en el ajedrez y inteligencia artificial que un poco se ponen al servicio de estas personas. Entonces, la reflexión es un poco esa, no existir un reemplazo de parte de la inteligencia artificial hacia las personas, sino que justamente nos potenciamos en donde las cosas que a nosotros nos faltan, como les comentaba antes, todo esto de lo repetitivo, lo específico, las máquinas lo hacen muy bien, y aquello que las máquinas todavía no pueden hacer, como el pensamiento crítico y otras cosas, nosotros lo hacemos muy bien. Entonces, la mezcla es donde se da como justamente la combinación ganadora. ¿Y Virginia también? Yo pienso que las empresas hoy en día necesitan ser productivas, necesitan tomar buenas decisiones, y con eso los datos son la mejor manera de tomar buenas decisiones. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene mucho que decir, business intelligence, etc. Yo no sé si me estoy quedando yo con mala señal a ustedes, pero yo creo que eso, yo creo que es necesario ahora las empresas tienen que incorporar dentro de su estrategia artificial y empezar a manejar sus datos, empezar a trabajar sus datos para tomar las mejores decisiones. Y ahí, Sí. José Antonio. Y quizás para complementar eso, yo creo que, como volviendo un poco a la pregunta, que también hacía como la pregunta por la crisis en particular, yo creo que en parte lo que nos ha mostrado un poco lo que ha pasado y el hecho de ya llevar 3 meses entre cuarentenas sugeridas y cuarentenas obligatorias, ha mostrado un poco cómo va a ir cambiando en muchos aspectos la naturaleza de los trabajos. Y quizás acelerándolos o quizás frenándolos en distintos aspectos, pero en ese sentido hay que ver cómo podemos, a través de la educación y de la capacitación principalmente, y en especial con estas capacitaciones que son mucho más cortas e intensivas, el poder formar a las personas para que aprovechen los nuevos empleos que se van a crear. Había algún comentario en algún momento que alguien decía, no solo se van a destruir empleos, sino que también se van a crear, y por ahora la estimación en general es optimista, es que debieran crearse más empleos de los que debieran desplazarse por la automatización. Pero hay un proceso hacia poder realmente tener a las capacidades para poder enfrentarse a esos nuevos empleos, y yo creo que un poco el remesón que da muy fuerte toda la crisis sanitaria nos ayuda a poner el foco en proyectos más clave como para poder avanzar más rápidamente. Y también el darnos cuenta, por ejemplo, de cuál es la capacidad que tenemos real de conectividad. Entonces, por ejemplo, pese a que Chile en Latinoamérica tiene de los mejores estándares, o sea, y hasta ahora de la mejor conectividad, nos hemos dado cuenta de todos los problemas que teníamos y que no era llegar y que todos estuviéramos conectados desde nuestras casas. Y en ese sentido yo creo que el ejemplo de las dos fundaciones y en general, como todo apunta hacia que va a cambiar la manera en que se forman, y que eso es algo que hemos estado trabajando, y también en cómo la inteligencia artificial y en general el pensamiento computacional, como yendo un poco más atrás, es algo que tiene que ser incorporado súper a manera transversal. Y es algo que es necesario que todos manejen más o menos bien, cosa de que así podemos avanzar a estos nuevos empleos. Y yo creo que la crisis nos pone la presión en que esto quizás tiene que ocurrir además muy rápido. Súper, gracias ahí, José Antonio. Ahí sale otra pregunta de Sebastián Armazal, que es bien interesante para los tiempos que estamos viviendo ahora, que tal vez nos podrían ayudar un poco, que se asocia a cómo
compatibilizar los tiempos de perfeccionamiento con los tiempos de todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo considerando las largas jornadas laborales que tal vez hoy día se hagan un poco. Y claramente lo que insta un poco esta conversación es que hay que ir introduciéndose un poco más en los temas de inteligencia artificial para no quedarse un poco atrás. Entonces, ¿cómo podríamos comentarlo? ¿Qué piensan ustedes al respecto? De compatibilizar lo laboral con lo educacional, dices tú. Exacto, sí. Sí, un poco es como el perfeccionamiento en estas áreas. Es que yo creo que eso va a ser una forma de vida, va a ser un continuo. O sea, no va a existir esto de trabajo y estudio en forma separada. Yo creo que va a ser algo que necesariamente en esta área va a estar siempre desarrollando y un nuevo conocimiento. Las personas que se ingresen a la área de inteligencia artificial, por lo menos lo que nosotros le decimos a nuestros alumnos, que es algo que nunca se dejará de aprender. Entonces yo creo que es algo que tenemos que no considerarlo como una capacitación específica y darle un tiempo específico probablemente, sino que hacer muchos de estos cursos cortos y para ir reaprendiendo o en el fondo adicionando más conocimiento. Pero yo creo que esto es un continuo, no es una cosa disgregada. Y para complementar también lo que dice Virginia, que estoy 100% de acuerdo de que tiene que cambiar esta percepción que tenemos de que uno estudia y luego trabaja, sino que uno está en un constante ciclo de formarse, trabajar, lo que le llamamos como aprendices de por vida. Pero además se tiene que dar también en un contexto de cambio cultural de parte de las empresas, que yo creo que se está dando. O sea, las empresas cada vez más se están dando cuenta de que para triunfar en tiempos de incertidumbre como los de hoy día, necesitan tener el talento necesario para lograrlo. Y las empresas cada vez están invirtiendo más en capacitación, cada vez están invirtiendo más en reskilling. Tenemos un caso muy bonito, por ejemplo, con Falabella, en donde a algunas de sus trabajadoras hizo una convocatoria, trabajadoras que trabajan como cajeras, como reponedoras, es decir, como estas labores donde quizás podrían ser reemplazadas eventualmente por las máquinas, y a ellas las financió para estar en nuestro programa. Y luego en nuestro programa, entonces, la promesa es que vuelvan a trabajar a Falabella, pero en puestos de desarrollo de software, de automatización y otras cosas. Entonces, ese tipo de iniciativas, yo creo que las empresas cada vez se están dando más cuenta de que son necesarias, de reconvertir el mismo talento que tienen dentro de sus propias filas, más que salir a buscar para afuera el talento que no tienen. Sí, justo sobre eso, como complementar también, yo encuentro muy buena esa perspectiva, como el también explorar y que las empresas puedan avanzar, que quizás los procesos mismos de contratación se pueden convertir también en procesos de capacitación. Muchas veces, que estos procesos largos, llenos de entrevistas, quizás pueden convertirse en procesos en que se haga aprender haciendo y que en el fondo ahí también pueden identificar qué es lo que van haciendo las distintas personas. Y quizás eso, un modelo en que a través de los procesos de contratación se pueda también educar, podría ser súper valioso. No sé qué opinan ustedes sobre eso y si lo han visto. Matías, Virginia. Justamente en nuestro proceso de selección, el proceso de selección a laboratorio... En los procesos de... Yo no... Perdón, Virginia, dale tú. No, dale. Que creo que estamos con un poquito de delay. No, quería aportar algo bien cortito. El proceso de selección de laboratorio es un proceso bien largo, donde postulan muchas mujeres y quedan algunas pocas, ¿no? Donde existe mucho de autoselección. Y en este proceso de selección, como tú dices, José, hay mucho de aprendizaje también. O sea, tenemos un curso online donde es su primera aproximación al código, hay pequeñas conversaciones, hay una primera semana como de testeo de lo que es el programa de laboratorio. Entonces, yo creo que cada vez está más instalada esa idea de que las postulantes a programas, quizás algo similar sucede en las empresas, se lleven algo de ese proceso, aun cuando quizás no quieren, puedan también haber aprendido dentro de ese proceso. Virginia. De nuestro proceso para entrar al programa, ¿estás hablando tú o el proceso dentro de las empresas? Más bien dentro de las empresas, en el fondo que si, en el caso de laboratorio lo hacen ellos mismos también, como en su proceso de selección, pero pensando quizás en las empresas más grandes que van a tener un pool de postulantes, no sé, 200 postulantes a una cantidad de cargos, quizás en el proceso mismo puedan ir haciendo desafíos o temas que los ayudan a aprender en ese camino y que así también se llevan algo del proceso y no solo fue un proceso de postulación.
Sí. Bueno, nosotros también tenemos una parte del proceso en que las personas tienen que hacer un curso corto de Python, que es un lenguaje que nosotros partimos ocupando, y en base a eso vamos viendo sus capacidades. A nosotros no nos interesa el conocimiento, nos interesan las capacidades de aprendizaje. Al final nosotros lo que nos importa es que la persona aprenda a aprender, eso es lo más importante. Entonces, todos estos tests que nosotros hacemos, básicamente no es conocimiento, sino que son capacidades para poder aprender. No sé en el caso, si se daría en el caso de las empresas. Para nosotros lo más importante, como te digo, no es el conocimiento técnico, sino que es estas habilidades o estos skills que llamamos del futuro, esta flexibilidad cognitiva, esta creatividad. Eso es lo que nosotros medimos para cuando entran. No tanto los conocimientos, pero sí que la capacidad. Hay tanto talento en este mundo, en Chile, que no ha tenido oportunidades, y tú lo puedes detectar haciendo test en ese ámbito, no en el ámbito del conocimiento, porque ahí quedarían fuera muchas personas. Entonces, me interesa más medir las capacidades con que viene la persona y qué es lo que nosotros podemos hacer después con esa persona. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Virginia. Y nos llegó otra pregunta de Carmina Jara, ahí dirigida a José Antonio. Habla de que si existe un plan gubernamental de difusión complementario a la consulta ciudadana que fomente la participación de todos los sectores en dicha consulta. Y ahí dice que considerando que el 17% afectado a la conversión digital estará muy probablemente centrado en sectores más vulnerables, y es importante saber sus preocupaciones y necesidades actuales. Gracias por la pregunta. Yo creo que voy a conectar varios temas y también voy a aprovechar de darle un pase también a Matías y a Virginia sobre eso. Lo primero, el proceso mismo de participación de la política es algo que ha ido cambiando en base a que hemos tenido varias contingencias bien grandes en el último tiempo. Primero en el 18 de octubre, hoy estamos con la emergencia sanitaria. Originalmente el proceso de la política contemplaba, por ejemplo, seminarios regionales que eran mesas de trabajo en los que se hacía difusión, que hoy día por ahora no son posibles, entonces están suspendidos porque no nos podemos encontrar en ningún lugar. En base a eso hemos ido transformando también ese proceso a lo que está haciendo, por ejemplo, esta serie de webinars, que un poco la idea es generar difusión, generar un poco más de conciencia sobre este tema, un poco más de un conocimiento básico y poder conversar un poco sobre distintos tópicos que toca la inteligencia artificial, que al final hemos tocado desde salud hasta cultura y literatura, y hoy día estamos hablando de capacitación, o sea, es bastante amplio. Entonces, eso por una parte. Actualmente, hoy día está abierto, y está en la página del Ministerio, que los invitamos a visitar, y va a estar hasta agosto, abierto un proceso amplio de consulta, en que cualquier persona puede autoconvocarse y generar insumos para la política, y nosotros vamos a revisar todo lo que llegue. Entonces también cualquier persona o sector o empresa o organización o gremio que tenga interés en reunirse, conversar, y puede ser sobre toda la política o sobre un tema en particular, lo puede hacer, y vamos a estar recibiendo esos insumos hasta el 30 de agosto. Y la idea ahí es que sea lo más amplio posible. Y un poco contarles las mesas que nos llegaron cuando partimos la llamada, y hoy día estamos viendo cómo se transforman en esto que es más digital, porque originalmente también eran mesas presenciales. Van desde mesas de la sociedad civil, que están conversando, por ejemplo, mucho el eje 3, que son mesas abiertas, mesas en gremios como por ejemplo la SOFOFO, la ACTI, que están discutiendo la política, mesas de empresas en particular que querían opinar también, hasta organizaciones, por ejemplo, que habían niños que trabajan en talleres de robótica en los colegios, que están interesados en conversar y decir qué les gustaría a ellos en una política que involucra la inteligencia artificial. Eso por una parte. Y por otra parte, como con respecto al segundo comentario, como del 17% que probablemente afecta a los más vulnerables, ahí también hay un tema que es bastante interesante de la inteligencia artificial, es que no necesariamente quienes hoy día tienen el menor nivel de educación son los que van a ser desplazados por la inteligencia artificial. Y en el fondo lo que se ha visto hasta ahora es que la inteligencia artificial lo que reemplaza son tareas altamente rutinarias. Y eso puede estar presente tanto en un empleo de, no sé, manejar un auto cuando llegue un vehículo autónomo, que no es tan rutinario, pero al menos a lo que ya se está avanzando, quizás algo más cerca, por ejemplo, de la contabilidad, pero también hay otras cosas como ciertas tareas de los médicos que pueden ser reemplazadas o al menos altamente impactadas, como el análisis de imágenes. Entonces es algo que afecta bastante transversalmente, y en ese sentido
como no hay que mirarlo solamente hay que preocuparse de un sector, sino que es un impacto que puede ser súper transversal. Y de hecho, en el índice que mostré en uno de los gráficos, que decía el riesgo es de un 35%, muestra que los países con mayor riesgo de automatización no son necesariamente los países más pobres, sino los países más ricos, como Corea del Sur, como Japón, precisamente por su alto nivel de tecnologización y precisamente también porque están tratando de reemplazar muchas tareas. Entonces es algo que es bastante transversal y en ese sentido también lo hace muy, muy complejo de abordar. Y ahí aprovechaba también de hacer la pregunta a Matías y a Virginia, ¿cómo ven esto? En el fondo, ¿cómo ven el hecho de que la automatización no es algo que va a impactar necesariamente un sector, quizá que era más fácil de ver en revoluciones industriales anteriores, sino que en esta es algo más transversal y que no solo desplaza trabajo, sino que también cambia profundamente la naturaleza de algunos, como puede ser el trabajo del médico? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, con una salvedad, que yo creo que los médicos o los abogados o los contadores o muchos de estos trabajos que pueden ser efectivamente automatizados, la persona tiene una cultura, digamos, viene con una cultura, un arraigo cultural que le va a permitir probablemente a esa persona solo un reskilling. Cosa que una persona que esté en un trabajo más precario no va a ser posible. Y eso es, en el fondo, lo que yo apuntaba a este proceso de las habilidades blandas. Que sin esas habilidades blandas, sin entregar esas habilidades blandas a las personas, que ojalá esas habilidades blandas se entregaran en la media, en educación media, para que la persona salga del liceo de educación media, salga con ese potencial y diga, yo puedo por mí mismo lograr estudiar, meterme online a un curso, buscarlo, qué es lo que me interesa, y estudiar. Pero hoy en día, con la educación que tenemos, no es posible. No, esas personas no son capaces de hacerlo. Entonces, yo creo que ese sería un cambio dentro de la educación que sería súper importante, porque más que materias, es esas, como digo, las llamo yo habilidades blandas, que son las que hacen capaz a un individuo de pararse por sí mismo y conducirse por sí mismo hacia donde él quiere estar. Eso es lo que yo creo. Matías. Yo 100% de acuerdo con Virginia. Yo creo que la habilidad más importante a desarrollar hoy día es la habilidad de aprender a aprender. O sea, ¿de qué forma uno puede aprender de mejor forma? Es a través de videos de YouTube, es con cursos online, aprendo mucho más leyendo, aprendo más conversando, aprendo más con un profesor, con un mentor, aprendo más en grupo. Porque justamente cuando uno identifica de qué forma es la que uno aprende mejor, es más rápido volver a reinventarse en tiempos de incertidumbre. Y a nadie le enseñan esta habilidad. De hecho, justamente lo contrario, en los colegios, en la universidad nos enseñan a que uno tiene como unas habilidades más o menos fijas y que si es que eres bueno para esto, eres bueno solamente para eso y no para esto otro. Y hoy día, ya después de mucha literatura y mucho research, sí sabemos que sobre la plasticidad del cerebro y que podemos realmente aprender cosas nuevas independiente de la edad que tengamos, independiente del contexto que tengamos. Entonces, de acuerdo con Virginia, o sea, mientras antes enseñemos a nuestros niños, nuestras niñas a aprender a aprender, entonces de mejor forma vamos a poder sortear este impacto que, como tú bien dices, José, puede ser más transversal, ¿no es cierto? Pero va a afectar mucho más a aquellos que no tengan las herramientas para poder aprender cosas nuevas. Buenísimo. Y ahí me gustaría además comentar algo un poco también que viene de la política y hacerles quizá una última pregunta. Justamente con lo que hablaban sobre el tema de la habilidad de aprender a aprender y quizás también el incorporar esto desde etapas muy tempranas, es algo que estamos trabajando bastante. Y están naciendo distintas iniciativas y es algo que se está trabajando a nivel del plan de acción de la política, por ejemplo, lo que es el plan de lenguas digitales del Ministerio de Educación, que en el fondo busca, y todavía es un piloto, es chiquitito, pero que las personas desde el colegio tengan habilidades en pensamiento computacional, que es mucho más amplio que inteligencia artificial, es mucho más amplio que aprender a programar. Al final es cómo piensan las máquinas. Y que eso les permite un poco acercarse después a cualquiera de estas habilidades, como aprender cualquier lenguaje, aprender a analizar datos, y en eso como también fundamentos
importantes en matemáticas, en lógica matemática y cómo eso los puede ayudar. Entonces es algo que se está viendo y que esperamos que también vaya avanzando. Y también en el fondo estamos trabajando con una mesa todo lo que es cómo se incorpora la inteligencia artificial en la formación técnico-profesional. Y esto no incorporarlo como que tengan un curso de inteligencia artificial, sino que ojalá sea algo transversal, como no queremos formar necesariamente a alguien en inteligencia artificial, sino que tengan conciencia que existen algoritmos, cómo funcionan más o menos, si los tienen que implementar, ser capaces de reconocerlo y ser capaces de trabajar con ellos, pero si no, también saber a lo que están enfrentados. Y yo creo que eso puede ser importante. Y en ese sentido quería hacerles una última pregunta que tiene que ver con cómo en este proceso de transición un poco que estamos viviendo en estos años, cómo compatibilizamos esta gran necesidad de estas habilidades que son mucho menos intuitivas y más difíciles de certificar, con un poco la necesidad todavía que tiene la empresa tradicional de la certificación, el título, la medallita. Entonces, ¿cómo hacemos que conversen los mundos y que efectivamente empiezan a aceptar cada vez más lo que puede ser el participar en una competencia de programación, el participar en iniciativas como las fundaciones, entonces formarse de una manera alternativa al track tradicional? Yo creo que ahí ustedes tienen un papel súper importante, porque al final las iniciativas estas que de repente no se visualizan. Por ejemplo, nosotros en el caso nuestro, para entrar con nuestra primera generación, Pricewaterhouse, que es una empresa que es americana, que no tiene que todas sus decisiones en el fondo las tienen que tomar vía Estados Unidos, para cambiar los perfiles de las personas que ingresaban, para dejar que ingresaran dentro del área de inteligencia artificial una persona que sin título, tuvieron que pedir la aprobación a Estados Unidos. Pero una vez que tú ya has logrado eso, y es exitoso el programa y exitoso, se dieron cuenta que sí es posible, yo creo que si uno visualiza esos ejemplos, el resto de las empresas se atreven. Porque al final esto es un problema de confianza. En Chile hay mucha desconfianza de todo. Entonces, si tú dices de verdad esto funciona, te va a funcionar bien, si no lo ven, no te lo creen. Entonces, cuando nosotros partimos con un piloto muy chiquitito para tener éxito y no tener un fracaso. Y en ese piloto abordamos empresas que no son chicas, son grandes. Y fue exitoso. Entonces, ya en la segunda generación fue mucho más fácil entrar, porque ya vieron que las personas sí podían hacer un aporte a la empresa. Sí, en este caso, que eran especialistas en esto que le llamamos el Machine Learning, sí le quitan un 80% del trabajo a un ingeniero que está trabajando ahí. Eso es un plus enorme para la empresa, porque significa, el ingeniero es mucho más caro, entonces significa que esa persona y ese ingeniero que además está calificado para hacer otros trabajos, puede el equipo rearmarse de una manera mucho más eficiente. Entonces yo creo que visibilizando todas estas iniciativas que son buenas iniciativas y que funcionan, es una gran manera de aportar al país para que los otros sí se atrevan, las otras empresas. Y yo creo que el laboratorio les debe pasar exactamente lo mismo. Tal cual, tal cual. También sufrimos harto en un comienzo cuando teníamos que colocar a estudiantes que habían sido formados por 6 meses, no tenían títulos, las empresas obviamente miraron con mucha desconfianza. Y 100% de acuerdo contigo, Virginia, que las empresas a la medida que van probando, van dándose cuenta de que este es el camino. Y yo de hecho sería como mucho más tajante. Las empresas que no se suban a este carro, probablemente van a ser las empresas que de a poquito van a ir desapareciendo. Entonces, sí. El COVID como que las va a obligar a acelerar un poco la adopción de este tipo de prácticas. Y también sumar un punto bien cortito, que también creo que tenemos que repensar los espacios en donde interactúan tanto los formadores, que somos nosotros en este caso, con los contratadores, que son las empresas. Como generalmente esos espacios donde interactúan no ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años. Es una entrevista de trabajo, es un CV, ahora quizás es un LinkedIn, que es un poco lo mismo que un CV, pero online. Y lo que hemos hecho en el laboratorio que nos ha funcionado muy bien es llevar a las personas que contratan, que toman esas decisiones
a ese mismo espacio donde las estudiantes están aprendiendo y están haciendo. Entonces, por ejemplo, la última semana de los 6 meses de formación de laboratoria, hacemos una hackathon, donde las chicas codean soluciones reales, con empresas reales, en tiempo real, y las empresas pueden ir y visitar y ver cómo lo hicieron, preguntarle por las tecnologías, preguntarle por sus proyectos. Entonces, no es ya una entrevista donde te pregunto si sabes Python o no sabes Python, si sabes UX o no sabes UX, sino que lo estoy viendo ahí mismo cómo lo estás haciendo, independiente si es que tengas o no tengas el título, independiente de quién seas o de dónde vengas. Entonces, creo que también tenemos que repensar cómo esos espacios donde se juntan estos dos mundos. Súper, ahí ahora estamos en el tiempo. Voy a ir cerrando. Le agradezco mucho Matías y Virginia y bueno, y José Antonio al Ministerio por haber conversado hoy día un tema súper relevante que tenemos que estar pendientes. Así que nuevamente desde el Ministerio le damos las gracias. Agradecemos a todos los participantes también y les pedimos claramente las disculpas por los eventos que vimos un poco acá. Esperamos que para los próximos webinars que tenemos no se vuelvan a repetir. De verdad, este es un marco de respeto en el cual la IA les va a llegar a todos. Y todos ojalá estemos informados, todos sepamos qué hacer y no nos pase que la reconversión después en un momento nos atrape y ahí quedemos, sino que tomemos las medidas antes, estemos preparados y discutamos, que es lo más importante. Así que, para finalizar, Matías, Virginia, muchas gracias por su tiempo, les pedimos las disculpas y José Antonio, nos vemos ya la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar. Así que estén muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Que les vaya Gracias, bien. campeón.